La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Y también tenemos invitados, estará acompañándonos el abogado experto en derecho administrativo, edil de Chapinero, Juan Felipe Namén. Igualmente nos estará acompañando el profesor Edgar Bustos, quien es un ingeniero de sistemas, con quien estaremos dialogando sobre el tema relacionado con la seguridad informática y con la formación de semilleros importantes en Colombia, de programadores, de investigadores, de gente que va a trabajar en el área de sistemas, porque en esta área de todo lo que tiene que ver con la programación es un área importante para las necesidades que tiene el mercado colombiano. Básicamente hay más de 120.000 personas que se necesitan en estas áreas, especializados en las áreas de telemática, informática, programación, donde realmente hay oportunidades. Entonces vamos a estar más adelante con nuestro invitado Edgar Bustos. Pero inicialmente en el tema internacional iniciamos con la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, ha manifestado que la caída de Terra, que es una criptomoneda española, pues demuestra los riesgos de las criptomonedas en el mundo, a pesar de que esta moneda tiene su respaldo en el dólar. De todas maneras, como cualquier inversión, como cualquier proyecto de mediano y largo plazo, hay riesgos en la medida que el mercado genera, hay incertidumbres en el mercado en este momento que se vive en el mundo. Entonces, por esa razón, la secretaria del Tesoro ha manifestado que es contundente la forma como el gobierno de los Estados Unidos hasta el momento ha venido manejando esta situación del colapso de Terra, diciendo que los problemas de las criptomonedas estables subrayan los riesgos asociados con la clase de activos que se tengan en su momento. Entonces, lo que hace énfasis la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, es que así como las inversiones en activos fijos, las inversiones en criptomonedas, pues también representan un riesgo para todo el mercado y en general para los inversionistas. Vamos a escuchar de manera muy puntual un análisis bien importante que realiza una de las personas que ha venido trabajando en este tema de las criptomonedas y que realmente es un experto en criptoactivos, que se trata de Javier Medina. Javier Medina ha venido trabajando en España sobre este tema y escuchemos inicialmente su concepto frente a esta situación de Terra, que ha sido, pues desde luego, una de las criptomonedas que ha tenido problemas en este momento. O sea, yo creo que simplemente lo que se ha tratado o lo que se ha visto es cómo se ha explotado una vulnerabilidad. Estamos en un momento donde el mercado es bajista, donde al final pues esos movimientos generan ese efecto bola de nieve, y en un proyecto que conceptualmente estaba bien, donde lo que se quería tener es una moneda estable que estuviese, digamos, no colateralizada por dólares, sino que fuese pues un algoritmo que fuese compensando con su moneda, digamos, con su token nativo. O sea, para decirlo de forma fácil, que al final lo voy también yo complicando, me doy cuenta ya que te lo digo, intentamos crear con algoritmos, con matemáticas, ¿vale?, una moneda estable, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que de repente esas matemáticas no se cumplen, esa confianza desaparece y eso genera un efecto, digamos, bola de nieve. Todos nos ponemos a vender y hay una estampida, un corralito en esa moneda que actuaba como una especie de banco central, pero con algoritmos, descentralizada, pues ha habido un corralito y al irse todo, pues se ha desplumado. Así de fácil te lo cuento. Sino que dejar que sea el propio mercado, lo que es la teoría de juegos, los incentivos, los que lleven a un equilibrio, ¿no?, buscando arbitrajes. Pero claro, pues si de repente alguien suelta de forma muy grande y encima eso genera pues que todos salgamos en estampidas, pues el Banco Popular, lo que vimos, que acabó cerrando. Pues es lo mismo, pero en el entorno criptos. A toda esa crisis de confianza que hubo en el momento Lehman, que ahora saquemos ese caso como para justificar esto, me parece súper desacertado, o entonces me tengo que plantear los principios, ¿no? Porque si yo digo, salen las criptos como forma de
¿no? Pues no tener que depender de la confianza y acabo usando ese caso para explicar lo que sucede ahora, algo no me falla, ¿no? Pues yo creo que eso es súper desacertado y no estoy nada de acuerdo con ello. O sea, por supuesto que al final, como todo, tú lo has dicho, ¿no? Igual que pasó en la burbuja.com o en la crisis financiera, ¿no? Pues al final, ¿qué sucedió? Pues que los excesos se pagan. Aquí teníamos ahora mismo, no sé, 38.000 proyectos distintos. Tú y yo lo hemos dicho, Vicente, que aquí van a quedar 7, 10, van a quedar los que generen utilidad, los que generen valor. Aquellos que se han apuntado al carro, que han intentado hacer esos experimentos, pues oye, el caso de Lunaterra es una pena, porque yo creo que la idea es muy buena, pero ha fallado. Hay una vulnerabilidad, como te decía, y aquí se explota y se saca la pasta, porque somos humanos y detrás sigue estando la avaricia, la codicia. Pero la burbuja, pues sí, igual que en el mercado clásico lo estamos viendo, ¿no? Pues cuando teníamos esa sobrevaloración de los rendimientos esperados futuros de los valores de crecimiento, pues en el entorno de los criptos ha pasado lo mismo. Aquí si no tenías pues un token, parece que no eras nadie, ¿no? Entonces parece que tenemos que ir todos con nuestra inversión en criptoactivos. Fíjate la circular esa de publicidad de CNMV, que yo creo que tú y yo también hemos comentado, que venía un poco diciendo, oye, cuidado, hay que saber lo que se hace. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el dinero fácil llama al dinero fácil, todos nos creemos que podemos ganar sin tener que trabajar. Y tú y yo lo sabemos, Vicente, que ahora aquí años sufriendo, trabajando, al final hay que hacer las cosas bien. Va a haber una limpieza absoluta, esto es un buen momento, para mí, sinceramente, creo que puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para que aquellos valores, porque sí que sigo pensando que la base, la estructura, no cambia. Es como cuando tú y yo vivimos el .com. ¿Cambió la digitalización, los nuevos modelos de negocio? No, desaparecieron aquellos pues, que estaban apuntándose al carro, ¿no? Y sin tocar grandes nombres españoles que me vienen a la cabeza, ¿no? Pues ahora pasa un poco lo mismo. Estamos en el software que se come el software y eso es lo que va a tener. Este primer análisis que realizamos con Javier Molina, un experto en criptoactivos, que está manifestando precisamente la crisis que pasa Terra, una de las criptomonedas con problemas en este momento. Entonces, nos está explicando cómo el riesgo que se corre en estas inversiones, como en cualquier otro, cuando la gente tiene demasiada ambición por apetito, por invertir, y cuando se ofrecen grandes rendimientos, pues naturalmente pueden presentarse este tipo de riesgos. En una segunda parte volveremos a dialogar con Javier Molina, que es un experto en criptoactivos desde España, para que nos comente básicamente cómo ha sido este desarrollo frente a Terra, que es una de las, digamos, situaciones que se han presentado esta semana y que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos pues obviamente ha manifestado que este riesgo se presenta a pesar de que tenía el apoyo del dólar, pero que no, naturalmente esto pues tiene que reforzarse nuevamente los controles y la regulación, que es algo que en alguna medida en etapas en Estados Unidos se ha planteado, que el sistema financiero no tenga regulación, que opere bajo el estricto libre mercado y que pues desde luego esto generará su propio equilibrio, o sea que el mercado mismo realice los ajustes. Pero hay la otra concepción y de esa concepción es partidaria Janet Yellen, con su experiencia ya que estuvo en la Reserva Federal, que realmente los estados, los gobiernos deben intervenir para promover, para regular, para garantizarle seguridad a los inversionistas, porque entre otras cosas lo que está es en riesgo la seguridad de los inversionistas en distintas partes del mundo. Ya nos acompaña Alejandro, entonces con este pequeño resumen que estamos iniciando este tema de Terra esta semana con el análisis que hizo Javier Molina desde España, pues iniciamos con los indicadores internacionales que básicamente hacen referencia a esto, cómo han venido evolucionando los diferentes escenarios en el campo internacional. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico, y en 2 minutos coméntenos cómo han evolucionado los indicadores en la presente semana a nivel internacional en esta zona, en esta área que estamos trabajando, el tema internacional exclusivamente en este momento. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis queridos colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestros invitados el día de hoy, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando que ayer hubo una fuerte caída de las criptomonedas, refiriéndonos al tema precisamente de los criptoactivos. Pero hablemos a los inversionistas especializados, hay muchos que han tenido aversión al tema de las cripto. ¿Por qué? Porque obviamente como no están reguladas, no están auditadas, no hay unas entidades centrales gubernamentales que les hagan seguimiento, mucha de esta información que sale como fundamental es falsa o es información que manejan por los medios pues para que muchos inversionistas entren a comprar. Pero pues una cosa que siempre pasa en el mercado, ¿no? El que tiene la influencia
obviamente sabe qué noticia publica para que los demás compren y ellos obviamente se lleven las ganancias. Entonces, en estos temas, si el mercado de capitales hay que investigar mucha información, en este mercado mucho más, porque hay mucha información que es falsa y que no es correcta. Más adelante miraremos la cotización de las principales criptoactivos. Recordemos que el número uno a nivel mundial es el Bitcoin y el segundo es el Ethereum, pero precisamente son los más importantes por capitalización de mercado y transabilidad. Estamos mirando, por ejemplo, los indicadores a nivel internacional, comenzando por las tasas de las reservas federales de los bancos centrales del mundo, comenzando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que vemos su tasa que sigue en el 1%. Recordemos que la próxima reunión para revisión es el 15 de junio. En el caso del Banco Central Europeo, vemos en el 0%, Reino Unido 1%, Banco de Australia 0,35%, Canadá 1%, Japón, recordemos es la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto, menos 0,10%, China 3,75%, Rusia, recordemos que bajó su tasa del 17 al 14%, y la India en el 4%. En bolsas internacionales vemos una caída y un castigo en la bolsa de los Estados Unidos, en el New York Stock Exchange, mirando su principal. Lo vemos hoy cerrando en los 338 puntos. Esto está llegando a como Trump le dejó la bolsa de valores. O sea, prácticamente estamos viendo una caída en la economía de los Estados Unidos por indicadores. Miramos que este indicador está en menos el 0.33% hoy. El Standard & Poor's está cayendo el menos 0,13% a los 3.925 puntos. El Nasdaq Composite, que agrupa las tecnológicas, está también cayendo hoy el menos 0,21%, 11.945 puntos. Bolsas en el mundo, miramos al indicador DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, cayendo el menos 0,66% a los 13.721 puntos. Lo miramos en 1,62%, cerrando en los 25.825 puntos. Y miramos las acciones más transadas del mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Miramos a ExxonMobil, hoy subiendo levemente el 0,47%. Alibaba, recordemos que este es el ADR de la compañía de e-commerce chino, cayendo hoy menos 0,75%. Hay una interrupción pequeña de sonido. Hoy Twitter está cayendo en menos el 2,19%, cerrando los $45. Recordemos que esta compañía es la que está adquiriendo Elon Musk. Recordemos que Elon Musk es el hombre más rico del mundo, que tiene empresas como SpaceX, que es dueño también de compañías como Tesla, como Neuralink y otras. Vemos que hoy su compañía está cayendo en el menos 2,19%. Miramos Alphabet, que es el representante de Google. Este nombre cae el 0,67%, cerrando en los 2.256 puntos. Y Apple, cerrando hoy en $142.56, cayendo más fuerte en menos el 2,69%. Recordemos que las compañías dentro de más capital se encuentran Alphabet, que es Google, Apple y Microsoft. Son de la mayor capitalización, de las que más tienen capitalización bursátil a nivel global, y más adelante los acompañaremos con otros indicadores. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Nos encontramos hoy con la presencia del profesor Edgar Bustos Caldas, que es ingeniero de sistemas, especialista en multimedia, tiene de maestría en telemática y maestría en informática aplicada, y precisamente para hablar de temas que tienen que ver con esta seguridad informática, con todos los desarrollos que se han venido haciendo, como hemos tratado en el comienzo del programa, las criptomonedas, en fin, que hay muchas preguntas, la gente quiere saber mucho. En el futuro también estaremos haciendo unos programas dedicados especialmente a este tema de las criptomonedas y también la regulación en Colombia. Pero iniciemos, profesor Bustos, muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho.
para que iniciemos especialmente con esto de la seguridad informática, que ustedes han trabajado mucho, lo trabajan en la docencia universitaria, lo trabajan en sus empresas. Usted ha sido, pues, ha trabajado en empresas de telecomunicaciones de Bogotá, también ha trabajado con la Policía Nacional, ha trabajado en distintas redes de informática, y usted nos puede comentar especialmente cómo se está avanzando en Colombia en materia de seguridad, de información, de cómo se puede proteger toda esta data que se produce diariamente en las distintas entidades públicas o privadas. Empresas públicas o privadas tienen amenazas para el manejo de su información. Muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes. El tema que se está moviendo en este momento es el tema de la ciberseguridad, que ya se ha vuelto es un tema social, ¿no? Que solamente ataca a las empresas, a las compañías públicas, privadas, sino también a la persona, a la ama de casa, al joven, a la niña del colegio, al bebé. O sea, todo el mundo está involucrado con ese tema, y definitivamente es un tema que ya no solamente se involucra a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Entonces es un tema que se está tratando muchísimo, no solamente se está, digamos que culturizando a los muchachos desde el colegio para que entiendan que la seguridad es muy importante, porque es nuestra información, son nuestros datos personales, las cuales pueden ser usados por los bandidos, porque yo no les digo, no les doy otro nombre. Digamos que nosotros los tenemos clasificados como hackers blancos, hackers grises, hackers negros, y digamos por los que somos más atacados son por los hackers negros, buscando finalmente un fin económico o de algún otro tipo de índole que pueda afectarnos de manera personal, e imagínense a nivel empresarial lo que nos podría dañar. Entonces es un tema supremamente interesante y apasionante que podríamos quedarnos horas y horas, y obviamente que a nivel universitario nosotros ya hemos comenzado a trabajar sobre el tema. ¿Por qué? Porque toda nuestra información personal, empresarial, sabemos que están en algo que se llama ya en el ciberespacio. O sea, tu información está en el celular, está en un correo, está en un drive, está en la nube, lo que uno conoce como la nube. Voy a hablar un lenguaje en español porque la nube se conoce como el cloud para la gente que no entiende el tema en inglés. Es la nube, que todo el mundo tiene acceso a su información en la nube, entonces estamos de alguna manera vulnerables a ser atacados. Entonces, claro, uno como persona natural no está protegido. Digamos que cuando tú entras al internet de tu casa, tú no tienes ningún tipo de protección. Las empresas montan unos elementos de seguridad, digamos que técnicamente se llama una intranet, que así se llama una intranet, ya tiene unos esquemas de seguridad que le da cierta garantía de la información de la compañía, y sin embargo son violadas, como ustedes lo saben, que cada rato ocurren casos de ataques a grandes compañías que ustedes, digamos que con frecuencia últimamente ya han escuchado. Inclusive en Colombia hay una entidad bien importante que fue el DANE, que fue atacada por un hacker, y obviamente que detuvo los servidores por un buen tiempo. Entonces es un tema apasionante, interesante, y que tenemos que verlo de vista no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque nos está involucrando a todos. Entonces es un concepto el tema de la ciberseguridad. Hay muchos temas técnicos que se pueden hablar acá, pero pues yo pienso que de pronto no es el lugar pertinente de hablar temas técnicos, pero estoy dispuesto a recibir cualquier pregunta que quieran hacerme ustedes, y por supuesto mi punto de vista muy humilde como docente universitario. Digamos que también me muevo en el mundo empresarial, también me muevo por el mundo empresarial, asesorando y desarrollando proyectos de consultoría, y bueno, y varias cositas que hago en mi vida personal. Tengo claridad para dónde va este tema de la seguridad informática, y más hoy en día el tema de la ciberseguridad que nos involucra a todos. Edgar, buenas tardes. Habla con Alejandro Velandia. Le quería hacer una pregunta, creo que usted sí me tiene ahí en pantalla. Le quería hacer una pregunta dentro de la seguridad informática. ¿Usted qué le podría decir a los oyentes para evitar la ciberdelincuencia? O sea, en unas palabras muy concretas, hablando esto de que a mucha gente le están tomando sus fotos, por ejemplo, se están quedando con sus fotos en Facebook, en WhatsApp, abren otros WhatsApp con las fotos de esta persona, pero el número no es de esta persona. Empiezan a pedir que les den dinero, cogen a sus contactos más cercanos, son especialistas en mirar los círculos de intimidad de un ser humano para empezar a generar transacciones. Por ejemplo, dicen que hay un accidente, que la persona necesita un dinero de urgencia. Bueno, y es la propia persona a través de los mensajes de texto. ¿Cómo evitar este tipo de cosas? Y eso va anclado al robo de celulares. Los robos de celulares ya dicen que pueden bajar mucha información y estar gemeleando muchas de esas cosas, y también se le pueden meter a sus cuentas bancarias y todo. ¿Cuál será el llamado
Y una pregunta que va anclada a esta, ¿por qué estas redes no han hecho nada de pronto por favorecer la seguridad de los clientes? Hablo de plataformas como Facebook, que se ha caído en el mercado, plataformas también como, bueno, estas que en este momento se me fue el nombre, pero bueno, WhatsApp también. Hay otra que se usa mucho para estar mostrando cosas que en este momento se me fue el nombre. ¿Cuál sería la recomendación? Y otra pregunta que le iba a hacer de pronto para que abramos tema sobre el tema de las cripto, no sé qué tanto conocimiento tiene para que hablemos sobre esto. Bueno, voy a responderte primero un poquito la primera pregunta de cómo protegernos un poquito más nosotros como personas que no conocemos mucho de tecnología, porque vuelvo y lo repito, este tema no es solamente para los ingenieros o para el profesional o para el empresario o para el empleado, sino precisamente como lo menciona Alejandro, es para todo mundo, ¿no? Bien, entonces voy a comenzar con algunas recomendaciones básicas para que, digamos, nosotros estemos un poquito más seguros. A ver, yo estaba mencionando precisamente que la seguridad no se puede garantizar un 100% a ninguna empresa, por más de que se monte una infraestructura, se monten dispositivos de seguridad, el mejor software o programas de computadora, hablando en un lenguaje sencillo, siempre va a haber una puerta trasera donde el hacker gris o el hacker negro están buscar esos huecos para tratar o esos errores que tienen los sistemas para poder atacarnos, digamos, de alguna manera intencional o no intencional. Entonces, garantizar... Edgar, una pregunta. Dime. Con respecto a esto que estás hablando de los hackers, tuviste que, por ejemplo, las acciones de Facebook se cayeron porque es que Facebook a nivel global ya viene teniendo problemas con sus afiliados. Hay muchos afiliados que están descontentos con Facebook por el tema de la privacidad. O sea, al Facebook, y que recordémosle a los oyentes, Facebook también es dueño de WhatsApp. Dicen Correcto. Que por WhatsApp están ya monitoreando la información de los clientes junto con Facebook, ¿no? Hablando de seguridad informática, los gobiernos, ¿qué están haciendo con esto? En el caso de Colombia. La verdad, Alejandro, es un tema muy difícil de controlar, porque si tú te das cuenta, hace muy poquito, no sé si hace unos meses, Facebook bloqueó todo el día y WhatsApp bloqueó todo un día, ¿cierto? Se dice que supuestamente están reiniciando los servidores de Facebook, reiniciando los servidores de WhatsApp, y eso no es cierto. Nosotros los que sabemos algo de seguridad, yo me considero que sé algo, eso fue un ataque que recibió Facebook. Obviamente que la información que maneja Facebook y los servidores que tiene Facebook es una vaina supremamente gigantesca, y si esa información le llegara a gente no adecuada, pues imagínate qué tipo de seguridad podríamos tener nosotros los que estamos en redes sociales, porque yo me involucro entre ellos, porque inmediatamente podríamos ser muy vulnerables a este tipo de ataques, a nuestra información, nuestras fotos, información personal y demás. Claro, entonces después de eso que pasó, yo no sé si te acuerdas, hace unos meses que se detuvo todo un día Facebook y se detuvo todo un día WhatsApp, estoy totalmente seguro de que fue un ataque que sufrió esta empresa, que tuvieron que reiniciar, y bueno, quién sabe qué tuvieron que haber hecho. Ellos lo escondieron, y seguramente que lo tratarán de esconder, de que no fue ataque que ellos sufrieron, porque no, o sea, como una empresa tan importante como ellos, retuvieron el trabajo o la normalidad de un día completo, solo justificado de que están reiniciando o que están recomponiendo los servidores de ellos. Yo no creo eso, la verdad. Quiere decir que como no hay seguridad ni siquiera en estas grandes compañías, con un poder económico y con un poder de, digamos, organizativo, tanto la parte, digamos, tecnológica como todo el tema de infraestructura, son atacados y son vulnerables, pues imagínate cómo estamos los demás en el mundo. Claro, el tema es, como les digo, vuelvo y repito, cualquiera que está en la red, cualquiera, siempre estamos vulnerables, menos o más, pero siempre estamos vulnerables, Alejandro. ¿Tú le verías una ventaja a Telegram por encima de WhatsApp, que es la competencia? Recordemos que Telegram es una competencia directa de WhatsApp de mensajes, de servicios de mensajería, ¿no? Lo que pasa es que Telegram tenía, para un concepto un poquito técnico, digamos que WhatsApp antes estaba un poco abierto. Digamos que cualquier persona que hackeara tu WhatsApp podía ver tus fotos, podía ver tus mensajes de texto, estaba abierto. Hay unos programas que uno puede, digamos, que hacer un seguimiento sabiendo tu número. Bueno, tocaría hablar temas técnicos, pero si yo sé tu número de tu teléfono, no es el número, sino se llama la dirección IP. Bueno, ese es un tema muy técnico, de tu celular. ¿Perdón? Espérica.
O sea, el IDM se llaman el indicador de cada celular, como la cédula, el número de Algo así que tiene el celular, ¿sí? Un número que se llama IP. Sí. Yo puedo identificar todas Sí. las conversaciones que tú tienes en WhatsApp y todo lo que estás haciendo tú. Una vez que yo sepa tu IP y ya tenga el acceso a tu máquina, a tu celular, a tu servidor, a tu tablet o lo que sea, ya puedes fácilmente entrar a tu sistema operativo, y una vez que entra al sistema operativo, podría sacar absolutamente copia de la información que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues nosotros fácilmente podríamos ser atacados como persona natural, muy fácilmente. O sea, lo que pasa es que tengo que tener ciertos controles, ciertos esquemas que uno como parte de su cultura ya debe tener para no ser tan fácilmente vulnerable. Ejemplo, Alejandro, su clave no puede ser Edgar.bustos. Ese es mi nombre y ese es mi apellido. Si tú pones un Edgar.bustos, ellos tienen una vaina que se llama diccionario, que es una especie como de archivos que van a tratar de probar claves a tu servidor o a tu acceso. Si averiguan que yo soy Edgar.bustos, una vez que están dentro de tu sistema, ya es de ellos y pueden hacer lo que quiera con tu celular, con la información de tu empresa o con la información, obviamente, de tu computador personal. O sea, somos altamente vulnerables. Hay una pregunta. Dígame. Sí, hay una pregunta en este guión que venimos siguiendo, hablando de pronto un tema de criptos. No sabemos pues qué tanto manejas el tema, pero te quería preguntar algo. ¿Qué piensas, qué opinas de lo que se llama manejar unas plataformas ya que hay internacionales como Binance y otras, o mantener los criptoactivos en billeteras frías? No sé si, pues creo que hoy en día pues la forma más segura es saber manejar billetera fría que mantener estos criptoactivos en la nube, ¿no? Pues lo hablo es precisamente porque han habido casos donde se han robado muchos criptoactivos a nivel global, ¿no? Donde han hackeado grandes plataformas. ¿Cuál sería tu visión y recomendación con estas cosas? Definitivamente todo lo que se maneja a nivel tecnológico siempre tiene un riesgo, y les soy sincero, en el momento que tú entras a una cuenta de ahorros, a una cuenta bancaria digitalmente, que pues precisamente parte de la resiliencia o el resultado que tuvimos después de la pandemia fue que todos nos tuvimos que volver tecnológicos, todos, para ir a pagar un recibo, tecnología, para ir a hacer cualquier transacción, lo hacíamos de forma, digamos, presencial. digital. Entonces, digamos que si hay algunas plataformas, ¿cierto? Cualquiera que se llame billetera fría, criptomoneda, lo que sea, que nos generen un nivel de seguridad más alto. Yo digamos que yo, antes de ingresar mi dinero a algún sitio, yo como ingeniero de sistemas me aseguraría que ellos nos generaran o nos garantizaran cierto esquema de seguridad que de alguna manera le den más tranquilidad de las transacciones o todo el proceso financiero que uno haga a través de estas cuentas. Evidentemente, digamos que eso que tú estás mencionando, digamos que por los ataques que ha tenido la famosa criptomoneda y que sabemos que también han sido atacados, pues uno ya duda, miércoles, yo meto la plata aquí o qué hago, porque puede ser que en algún momento, pues lo que yo he ahorrado, lo que yo he tratado de capitalizar, lo voy a perder de un momento a otro. Entonces hay ese miedo que tanto en las entidades bancarias o financieras puede ocurrir, pero hay un respaldo. Pongamos, tú tienes un banco físicamente donde puedes decir, bueno, a mí me hackearon mi cuenta y me están sacando mi plata y está pasando algo extraño, y hay una figura que puede investigar y de alguna manera te puede dar un soporte, pues a uno le da un poquito más de tranquilidad. Pero cuando tú tienes la moneda arriba en la nube, como tú lo acabas de decir, Alejandro, tú estarías tranquilo y seguro de que tu plata esté allá arriba, sabiendo que en cualquier momento podría pasar algo o algún tipo de ataque a ellos en el cual tu dinero, digamos, se podía, entre comillas, refundir. Pregunto. Sí, pues es algo que es algo complejo para poder tener paz y seguridad, ¿no? O sea, en el tema del manejo de esto, porque pues recordemos que esto ya se volvió un boom. Y hay otra pregunta que yo te quería hacer hablando de seguridad informática y ciberdelincuencia. No sé si tú has escuchado esas plataformas de sistemas Ponzi que han salido y que se anclan mucho a los criptoactivos. No voy a decir nombres en este momento, pero creo que ya muchos las conocen. Pero se sabe, no sé si tú lo has analizado o lo has investigado, que ellos a veces funcionan con plataformas, con software, que de cierta forma es un software que trata de gemelear mercado, trata de gemelear cuentas, pero resulta que las cifras que aparecen ahí no son las reales para cada cliente. Por ejemplo, decían que en ciertas plataformas por meter cada cliente había una comisión del 10% para el que metiera el cliente.
Y como hay una fila detrás, hay unos que están comisionando también otras participaciones sobre esos clientes que están entrando. Creo que eso es más o menos un modelo Ponzi, ¿no? Se parece mucho. Pero ¿por qué se están abriendo plataformas para los clientes hablando de seguridad informática? ¿Por qué no se está vigilando y no se está regulando esto aquí en Colombia? Cuando pues hay entidades precisamente para, creo que ciberdelincuencia, para temas de manejo financiero como la Superintendencia Financiera, creación de empresas y supervisión como las supersociedades y otras, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, Alejandro, digamos que lo que tú estás hablando es un tema que técnicamente se habla como el famoso phishing o el famoso vishing. Bueno, la famosa palabra traducida en español es la suplantación. Y la suplantación es que pueden hacerse pasar inclusive por una página que redirecciona, que cuando tú le dices la entidad www.tal cosa X y tú dices X, se te mandó un X sub 1 y tú estás convencido de que estás en ese sitio y resulta que ¿cómo se dice eso? Te reenviaron tu dirección URL, o sea, tu dirección, tu dominio, se llama eso www, bueno, digamos el nombre que sea Google, que es como conocido, y te mandaron a otro Google y tú no te diste cuenta. Y en ese redireccionamiento de tu página o el lugar donde tú estás accediendo, estás dando información personal, te están pidiendo claves, te están pidiendo, de alguna manera te están revisando qué es lo que estás haciendo tú y tú inocentemente comienzas a dar información personal que pueden acceder inmediatamente a tus cuentas y por lo tanto pues vas a ser muchísimo más vulnerable. Es un tema muy complicado, ya sabemos que la policía, el ejército, algunos organismos de, digamos, de seguridad ya tienen sus unidades de ciberseguridad. Yo conozco de la policía precisamente pues porque trabajé en la policía 6 años y actualmente como ingeniero de sistemas, actualmente digamos que soy educador de ellos, trabajo en la Dirección Dirección Nacional de Escuelas, aquello que hay detrás de la Escuela General Santander, ahí, la INAE se llama esta institución. Ellos tienen una unidad de ciberseguridad muy fuerte, pero como te digo, es muy complicado, digamos, a pesar de que se esté haciendo seguimientos a los ciberdelincuentes, de que digamos que están suplantando algún tipo de sitio o de página web. En este momento se descubrió algo, pero ya mañana ya montaron otro. Es muy difícil. Por eso hay organizaciones internacionales, inclusive, que constantemente están publicando qué es y cuáles son los ataques más frecuentes que están ocurriendo para que los que se encargan de la seguridad de las compañías estén pendientes de esos ataques, porque esos ni avisan, sino simplemente ocurren y cuando ya ocurren es porque ya el tema ya está catastrófico, tumbaron servidores, robaron plata, suplantaron páginas, bueno, y una cantidad de cosas que digamos que en este momento lo estamos viviendo y por eso el tema de la ciberseguridad a nivel profesional o posgradual inclusive se está moviendo muchísimo porque ¿para qué te sirve a ti un muy buen software, el mejor internet, las mejores instalaciones de infraestructura y todo el tema de comunicaciones excelente? Pero cuando llega un hacker y te tumba tu servidor o te tumba un simple correo o te redirecciona tu llamada para otro sitio y te están suplantando. Entonces es un tema muy delicado que por lo tanto que ya lo que tú estás diciendo acertadamente ya no es un tema de a nivel nacional, sino es a nivel mundial. Por eso en este momento hay organizaciones en el mundo que están definiendo ya estrategias de seguridad, no solamente ya es como algo estatal, que la seguridad debe darse a todo nivel, personal, empresarial, gubernamental, porque actualmente el mayor ataque que se está dando a todo sentido es a nivel, a nivel digital y creo que eso es ineludible y tenemos que estar inmersos. Y esa es una cultura que debemos transmitir a todas las personas, eso es parte de lo que ustedes están haciendo y yo como educador, de que desde la niña los tintos hasta el ejecutivo más alto debe saber que si estamos en la red, siempre vamos a estar vulnerables, solo si nosotros se lo permitimos y si nosotros no fijamos algunos controles mínimos para que no seamos atacados. Edgar, una pregunta dentro de las plataformas. Alejandro, un momentico. En las pasadas elecciones, el 3 de marzo, el registrador nacional había manifestado la posibilidad, ustedes los que trabajan en seguridad informática, si hubo intento de hacer un ataque de información a la plataforma de la región nacional, o fue solamente un anuncio que nunca tuvo ninguna certeza que se iba a realizar ese ataque informático. Yo no sé, no tengo claridad sobre el tema porque de lo que yo supe, digamos que las inconsistencias que hubo con las anteriores elecciones, no se habló de un ataque de ciberseguridad a la registraduría, ni hay garantía que realmente hubo manejo de los datos a través de hackers o
algunas personas que han intentado meterse en el tema. Claro, y si el registrador está pensando montar un esquema de seguridad, obviamente digital, al temática de las elecciones que van a ocurrir el 29, eso sería lo mejor que él hiciera y que den garantía de que cada dato, de que cada información, que cada archivo, que cada base de datos que está ahí sea intocable y que haya un registro de seguimiento o un registro de un rastro de lo que se está haciendo, sería lo mejor, porque ustedes saben que si la información está en forma digital, fácilmente puede ser manipulada por expertos en el tema, por supuesto, eso es muy fácil, digamos, de limpiar rastros y lo demás. Si el hacker o el bandido llega a los servidores, pues podría cambiar inclusive las elecciones en un solo enter. Así de sencillo. Perfecto. Alejandro. Sí, una pregunta que yo te iba a hacer, ya que tú manejas todo el tema de ciberseguridad, ¿qué recomendación le darías a los oyentes y a los que les gusta el tema, por ejemplo, de invertir ya en activos digitales? ¿Cómo protegerse? ¿Cuál sería la mejor fórmula para proteger sus activos, su dinero y sus monedas digitales? ¿Cuál sería la mejor forma para que ellos pudieran transar en esto sin tener miedo? Y los que no conocen mucho del tema, pues que no puedan caer en la novatada de meter su dinero donde no es o de no saberlo transar para poderlo perder, ¿no? Yo diría que ¿Cuál sería la fórmula? Yo digo que la primera fórmula es que el sitio donde estás ingresando todo el dinero esté seguro que sea una empresa que es realmente de este tipo de negocios, que te dé garantía de como cuando tú te registras a un banco, que haya un respaldo, que haya un reconocimiento de la compañía, porque a veces uno le ofrecen las ofertas donde dice, oiga, 2 por 1, allá se mete uno, pero ese por 2 por 1, ¿qué consecuencias tiene? Entonces uno tiene que ir siempre más allá, ¿no? Mirar de qué compañía realmente y qué garantías de genera la plataforma, porque, ojo, porque estamos ya hablando de criptomonedas, de billetera fría, un tema que se está moviendo fuertemente en el mundo, no solamente para el mundo empresarial, sino para cualquier persona que quiera mover y que inclusive ya puede un cajero sacar, digamos que criptomonedas lo pueden hacer y que los movimientos financieros se están moviendo con este tipo de moneda. Yo me metería a sitios donde sé que hay garantía, que hay cierto establecimiento de seguridad, pero ojo, quiero garantizarle a los oyentes, nunca va a haber garantía 100% de que no les va a pasar nada o que no hay algún inconveniente en el lugar donde ustedes están depositando su dinero. O sea, yo les diría que ¿Cuál sería la mejor recomendación en esto? O sea, si tú tuvieras, o sea, haz de cuenta que estás dando una clase a los alumnos, sí. ¿Cuál sería la mejor recomendación en los temas de seguridad y cómo saberse mover? Sin que se sientan impedidos para poder entrar en el mercado, pero hay que decirles una cosa y yo acá les complemento la información. Si en el mercado de capitales hay que investigar mucho los activos, en estos mercados que están muy ocultos, muchos fundamentales, mucho más. Pero adicionando esto, tú que manejas el tema de seguridad informática, ¿cuál sería la mejor fórmula y la recomendación que ellos pueden tener para que puedan avanzar, pero con seguridad? Yo creo que la primera recomendación que aquellos que se metan a trabajar el tema, digamos, financiero con moneda digital, yo diría que lo primero es que se capaciten con respecto al tema, ¿no? Tú tienes que tener cierto conocimiento ya, digamos, tecnológico un poquito más de lo normal, porque tú debes conocer del tema, digamos que tu equipo, donde tú trabajas, donde tú te conectas, donde tú estás pendiente de tu movimiento financiero, digamos que tu equipo, tus claves, la conexión a la red o a la plataforma, uno esté un poco más seguro y que uno esté tranquilo que al sitio que esté entrando, digamos que garantice que te va a dar un cierto nivel de seguridad. Digamos que yo, la recomendación que yo daría es, definitivamente, si nos metemos en este tema que está tan de moda de la moneda digital, tenemos que culturizarnos, tenemos que capacitarnos, lo que tú dijiste, hay que prepararnos a este nuevo cambio, porque definitivamente es algo que está moviendo al mundo y que definitivamente debemos ponernos al tanto, o sea, prepararnos para eso, y para eso prepararnos es que debemos conocer más de tecnología digital, o sea, discutiblemente debemos prepararnos, porque obviamente que para este tipo de negocios que mucha gente, inclusive compañeros míos, están metidos en ese tema, pues tienen que tener un cierto nivel, digamos, de conocimiento tecnológico si lo quieren hacer. Si son muy novatos en el tema tecnológico, yo les diría que no sería tan bueno que lo hicieran, porque muy fácilmente podían ser vulnerables por un hacker, muy fácilmente podían ser suplantados, muy fácilmente, entre comillas, podían ser presas de un delincuente
cibernético. Profesor Una Bustos, pregunta con respecto a Instagram, que era la aplicación que no me acordaba, y Facebook, que son muy familiares, que muestran muchas fotos y muchos eventos de cada persona. ¿Tú qué recomendación darías? Hay muchas personas que se han salido de usar estas dos aplicaciones porque obviamente muestran todo el entorno de una persona, su vínculo relacional. ¿Qué recomendación darías con esto? ¿Quieres que te diga? Te digo la verdad. Es mejor que no publiquen tanto su vida personal. Es lo que yo les diría. Como ingeniero de sistemas y que conozco muchos años de este tema, digamos que soy un estudiado, no me considero que sé tanto tampoco, pero sí le garantizo que si ustedes tienen información en Instagram o en cualquier red social que exista, cuando usted sube esa información a esas redes sociales, está vulnerable a ser atacado en cualquier momento y en que en cualquier momento tu información esté disponible para todo el mundo. O sea, yo le diría a la gente, no publique el carro que compró, no publique que usted se está ganando 2 pesos, no publique que está en tal lado, porque las publicaciones que uno hace, definitivamente, como nos lo mostró el ataque que tuvo Facebook hace poco, nosotros en las redes sociales estamos totalmente vulnerables. Entonces, yo le diría a la gente, la recomendación, que lo que publique no muestre qué tiene usted económicamente, publique que está almorzando, que la está pasando chévere, que está contento, que está con el amigo, pero su vida personal no la ponga ahí, porque el hacker va a aprovechar de eso para atacarte. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo actualmente no pondría mi información, digamos, personal, de mis cosas, de mis bienes, de si yo tuviese algún tipo de capital, digamos, visible, pues nunca en las redes sociales lo haría. Actualmente no lo haría por ninguna red social, porque sé que en cualquier momento podría ser utilizado, intencional o inintencional, por un hacker o por algún tipo de bandido. profesor Bustos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Panorama Económico. Realmente este tema es impresionantemente importante y además ilimitado. Podemos estar aquí horas trabajando este tema. Esperamos en una próxima oportunidad seguir comentando estos temas y monitoreando qué está pasando con la seguridad informática en Colombia y a nivel global. Muchas gracias. Les deseo una excelente tarde. Muchas gracias a ustedes por su invitación, muy amables. Ahora nos acompaña, muy buena tarde, bienvenido el abogado y edil de Chapinero, Juan Felipe Namén, con quien vamos a dialogar sobre un tema bien interesante. En Colombia realmente el tema de los peajes ha sido una tortura para mucha gente, porque a veces decían, no, es que la seguridad democrática trajo la posibilidad de que la gente pueda viajar por Colombia, pero hay dos factores que la gente es difícil que las familias de menores ingresos lo hagan, porque los peajes y el costo de la gasolina pues implica que la gente tenga unos presupuestos muy altos para desplazarse de un sitio a otro. En Colombia particularmente se ha venido sustentando que por lo menos cada 150 kilómetros exista un peaje, y no como sucede actualmente entre Pereira y Manizales, entre Manizales y Armenia, que en 48 kilómetros de distancia hay 2 peajes, y esos peajes son 13.000 pesos por cada peaje. O sea, implica que una persona tiene que hacer 26 y de recorrido doble, tiene que pagar 52.000 pesos solamente en peajes, más la gasolina. Entonces, eso ha generado unos sobrecostos para las empresas que hemos comentado aquí varias veces en Panorama Económico, que es parte de la productividad, lo que hace que las empresas en Colombia pues no lleguen tampoco, porque con esa impresionante escala de peajes son de los países latinoamericanos con mayores costos en peajes, y lo estamos viendo ya en la ciudad de Bogotá, en algunas las goteras de Bogotá, y por eso hemos invitado a Juan Felipe Namén para comentar este tema, porque también en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que busca generar esta situación, mejorar la situación, y exigir que no sea cada 20 kilómetros, cada 10 kilómetros, sino mínimo cada 150 kilómetros de distancia para que se coloque un peaje, esas casetas. Entonces, realmente para que hagan más viable, más posible, que la vida sea más económica para no solamente para los ciudadanos, para las empresas, para todos los actores que estamos trabajando en este país. Juan Felipe, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico, y específicamente cómo han ido trabajando este tema ustedes de los peajes aquí en Bogotá, de vías rurales que les toca a los campesinos que están en la zona rural de Chapinero pagar peaje en el día para poder llegar a su casa. ¿Cómo es esta situación específica después de que hacemos este contexto de los peajes en el país? Alberto, muy buenas tardes para ti, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y por supuesto para toda tu audiencia de este programa importante Panorama Económico. Te doy gracias por la invitación y comentarle a la audiencia que Chapinero, el 70% de la zona del 70% del territorio de Chapinero es rural, y tenemos una vereda que se llama el Verjón Bajo,
600 familias, 800 familias aproximadamente viven en esta vereda y en su mayoría son campesinos que tienen además una especial protección por parte de la Corte Constitucional y son los únicos ciudadanos de Bogotá que tienen que pagar un peaje, tarifa plena, 10.200 pesos para llegar a sus viviendas. Me refiero al peaje de patios vía La Calera, en el cual vale la pena decir que estos ciudadanos de Bogotá, de la localidad de Chapinero, que son en su mayoría campesinos y neorurales, son los únicos, repito, son los únicos ciudadanos de Bogotá que tienen que pagar una tarifa plena, un peaje para llegar a su casa. Mientras tanto, los habitantes o algunos habitantes del municipio de La Calera, pues tienen tarifas diferentes, que nuestros campesinos utilizan solamente 500 metros de la vía después del peaje para acceder al desvío que lleva a sus veredas, a su vereda, el Verjón Bajo, el Verjón Alto, los Verjones de Teusacá, 500 metros, mientras los habitantes de La Calera que tienen tarifa diferencial utilizan más de 18 kilómetros de esta vía, por lo cual nosotros el año pasado instauramos una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se tutelen y se protejan los derechos colectivos de las personas, de los verjonitas, como es el gentilicio, las personas que habitan en la vereda del Verjón Bajo, y los puedan exonerar del pago, exonerar de este pago. Ayer tuvimos la primera audiencia de pacto de cumplimiento que no se pudo llevar a feliz término porque las entidades como la ANI y el Ministerio de Transporte pues no cumplieron con el lleno de requisitos para esta audiencia y quedó reprogramada para el próximo viernes 20 de mayo. Consideramos que esta acción popular busca mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, que para ellos realmente, más allá del costo de la gasolina, como usted lo decía muy bien, doctor Alberto, tienen que pagar 10.200 pesos, incrementando su costo de vida para poder llegar y acceder a sus viviendas. Juan Felipe, una pregunta. Con respecto a lo que estás hablando de los peajes, ¿cuál sería la solución financiera de pronto para que este caso también se replicara en muchos otros sectores del país, no? Pues lo primero que yo tengo que decir es que para mí el sistema de los peajes en Colombia demuestra un fracaso del Estado colombiano, un fracaso a la hora de administrar financieramente y proveer las necesidades básicas que tiene la ciudadanía, porque es que nosotros pagamos estas vías a través de nuestros impuestos, pero les retornamos la inversión además a los operarios, a los concesionarios, a través de los peajes. Nosotros podemos ver cómo Colombia es en esta materia campeona a nivel latinoamericano. En Venezuela usted puede andar kilómetros y kilómetros y kilómetros y ve una alcabala cada más de 200 kilómetros, en Ecuador igualmente, en Perú igualmente, y en Colombia nosotros hemos visto cómo operan los sistemas económicos, los gremios económicos que hacen presión, que se lucran de estas vías y que realmente estos beneficios de los peajes no llegan ni siquiera a las vías terciarias, a las vías secundarias, y por eso los campesinos no pueden sacar sus productos, y por eso los intermediarios son los que se llevan el mayor pues, beneficio de las cosechas de los campesinos, porque las vías terciarias están en pésimas condiciones. Te voy a dar un ejemplo. Mire Bogotá. Bogotá tiene todas las vías y una malla vial realmente en malas condiciones, pero todos los bogotanos pagamos peaje para salir de Bogotá. Todos los bogotanos para poder salir de Bogotá tenemos que pagar peaje, y después de los peajes hacia afuera las vías están en óptimas, excelentes condiciones, pero hacia adentro pues no hay peajes, ese presupuesto no se ve reflejado acá. Entonces lo primero es pues eliminar la corrupción estatal, bajar el gasto público para poder invertir realmente en las necesidades que tenemos los ciudadanos, y la movilidad, por supuesto, la libre locomoción que debe garantizar el Estado, pues debería ser parte de estas garantías, y no puede estar a expensas simplemente de la ciudadanía. El ejemplo que ponía Alberto es ejemplar. Cada 30 kilómetros en Manizales hay de 15.000 pesos, 15.200 pesos, 13.200 pesos, realmente unos costos abismales. Vamos a la vía al llano, la línea, unos peajes carísimos y las vías cerradas, en fin. Para mí esto demuestra realmente un fracaso del modelo neoliberal que ha implementado Colombia. Sí, señor.
hay algo muy interesante y lo felicito por eso, que es algo muy bueno, que creo que tiene un buen enfoque. Es importante bajar el gasto público en el país precisamente para que el dinero de los impuestos pues pueda rendir y tenga un buen uso, ¿no? Pero hablando de esta información, ya que se nos vienen unas elecciones, ¿cuál es su visión con respecto a lo que se viene? Bueno, considero que Colombia tiene un panorama preocupante en este momento por la polarización que ha despertado estas elecciones, por ese vicio de obtener el poder a como dé lugar. Vemos una polarización tremenda, vemos en ciertos sectores de Colombia, en ciertas regiones, mensajes de grupos al margen de la ley, a favor de una campaña o a favor de otra, generando miedo. Entonces, lo que se avecina por parte de las elecciones y por cuenta de la polarización que tenemos, no es el mejor panorama. Considero que vamos a tener una época de violencia, pase lo que pase y gane quien gane. La derecha no va a querer soltar el poder, que yo considero que este será y debe ser realmente el último periodo de poder del uribismo. Ha sido un gobierno nefasto el del presidente Duque, y considero que le ha hecho la mejor campaña para el candidato Gustavo Petro ha sido Iván Duque. Esperemos que gane el que gane, acepte realmente la victoria con humildad, y que el que pierda acepte la derrota y no se generen conflictos de orden bélico. Perfecto, Juan Felipe. Es realmente la expectativa que tenemos todos, pero seguiremos tratando estos temas en próximos programas, Juan Felipe, de los temas obviamente muchos temas que hay en Chapinero, en las localidades, la problemática que se registra en Bogotá y que es un reflejo de lo que está pasando en el país, el costo de los peajes, que es lo que usted dice, debemos reconstruir, reorientar el modelo, porque realmente los que ganan son los concesionarios, las empresas que construyen estas carreteras y obviamente buscan grandes utilidades porque no hacen carreteras donde no hay rentabilidad, por eso no tienen carreteras terciarias. Las carreteras deben hacerlas el Estado con inversión directa de los impuestos de los colombianos y no los concesionarios, porque ellos no van donde no hay el número de vehículos suficiente para pagarle los peajes que les dé el punto de equilibrio y las utilidades que ellos están acostumbrados a ganar. Entonces, quedaremos muy pendientes, Juan Felipe, y seguiremos comentando. Usted puede creer, Alberto, que es justo que Colombia haya vendido un activo tan importante como Reficar para financiar vías 4G, y a pesar de haber vendido este activo por $1 millón, los colombianos tengan que seguir pagando peajes cada tantos kilómetros, y a veces con unas vías cerradas en construcción, y que no se ve reflejado realmente en la calidad de las vías, esa cantidad de tractomulas que hay en nuestras vías colombianas, por cuenta de no tener unas vías férreas como cualquier país, desde los puertos hasta las ciudades, para llevar la carga, y que encarece además cualquier producto por el costo del combustible. Eso nos ha hecho atrasar años luz y no nos hace competitivos a nivel internacional por esos mismos costos de transporte que tenemos nosotros en Colombia, porque no tenemos vías férreas, o no han querido poner vías férreas por intereses económicos, para llevar los temas de carga, para despejar vías, y los sectores del gremio de los camioneros, pues cuando quieren paralizan, buscando por supuesto sus intereses. Y sería bueno preguntarnos quiénes son los dueños de las tractomulas, porque los camioneros son camioneros, pero ¿quiénes son los dueños de las tractomulas? ¿Quiénes son los dueños de ese negocio? Los de las estaciones de servicio, mientras los colombianos tenemos una inflación hoy tal vez la más alta de Latinoamérica, pasando mucha gente trabajos, mire, 21% de inflación en alimentos cuando somos un país agrícola. Hay muchos temas que conversar. Muchísimas gracias por la invitación, y los mantendrán tanto de lo que pase con esta acción popular que hemos impetrado. Exacto, muchas gracias y una excelente tarde, Juan Felipe, muy amable. Y finalmente vamos a cerrar el programa con una entrevista muy importante con el doctor, el abogado Santiago Cantón, que fue profesor de la facultad, es profesor de la Facultad de American University y fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien pues obviamente ha generado una polémica, y eso afecta la dinámica económica de Medellín y de la región, así como se ha afectado en el pasado la dinámica económica de Bogotá. Escuchemos al doctor Santiago Cantón frente a este caso, con un análisis jurídico muy importante como ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando pasó algo
similar con Petro, que fue la Procuraduría, cuando Petro era alcalde de Bogotá, la Procuraduría también lo quitó del cargo. Y eso inició todo un proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, primero con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenando que eso tenía que dar marcha atrás. Y por último, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos planteando que había sido una violación del artículo 23 de la Convención Americana, que es el de los derechos políticos, y pidiéndole al gobierno de Colombia ciertos cambios. Entre esos cambios estaba precisamente anular esa ley que faculta a la Procuraduría tomar ese tipo de medidas sumamente extremas. En todo caso, se le puede poner una multa a un alcalde, pero nunca sacarlo de un cargo al que fue votado por millones de personas. Creo que realmente es un abuso, una arbitrariedad y un abuso de la autoridad muy grave. En base a los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide el caso, primero digamos que hay un precedente al caso Petro, que es el caso también, todos lo conocen, de Leopoldo López, de Venezuela. Dos casos completamente diferentes, y de políticos diferentes, pero también se le había prohibido a Leopoldo López ser candidato a presidente, presentó el caso al sistema interamericano y ese fue el precedente que sirve para que la Corte diga que en Petro también se había violado el artículo 23, es el derecho político, no solamente el derecho al que tú haces referencia, que es el de las garantías judiciales, sino también el derecho político, el derecho de participar en política y el derecho también que tienen las personas a elegir a alguien, pero que después es removido de manera completamente arbitraria. Y luego es el de las garantías judiciales. En efecto, la Corte dice que no se puede a través la Procuraduría, que es parte del sistema administrativo de Colombia, no se puede con una decisión administrativa, que no haya un juez penal de por medio, remover a una fiscalía. Y la Corte especialmente dice que ese artículo debería ser derogado. Y nunca se hizo. Entonces es volver atrás. Probablemente el alcalde pueda acudir al sistema interamericano nuevamente. Lo lógico sería que tanto la Comisión como la Corte actúen rápidamente en base a sus propios precedentes y teniendo en cuenta que esto sucede porque no cumplieron con las decisiones que la misma Corte otorgó. Así que creo que realmente es arbitrario, y crea un problema completamente innecesario a 2 semanas del proceso electoral. Realmente es completamente desproporcionada. Hipócrita la decisión, por lo que tú dices y porque en realidad, más allá de lo que está haciendo el fiscal, que posiblemente podría ser sujeto a una sanción económica, como sucede en muchos países, que uno puede hacerlo, pero la verdad que eso no se aplica a otras personas y en todo caso, la que está politizando el proceso electoral, lamentablemente, es la Procuraduría y no el fiscal, que más allá que pueda haber estado mal o bien esa acción, que a mi juicio me parece desproporcionado bajo todo punto de vista la decisión que se tomó. Realmente es embarrar la cancha, como diríamos en el fútbol, embarrar la cancha faltando 10 minutos para que termine el partido. Realmente grave, me parece perjudicial para la democracia colombiana, no cambia, no agrega nada, simplemente crea un panorama malo para el proceso electoral. Es la intervención del doctor Santiago Cantón, exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aclarándonos aquí en La Voz del Derecho esta medida que tomó la Procuraduría General de la Nación, que naturalmente la Comisión volverá a ratificar este concepto jurídico que pues obviamente no tiene ninguna competencia para suspender a un funcionario, llámese como se llame, como el caso de Leopoldo en Venezuela, que no puede suspenderlo el presidente, tampoco se puede suspender porque son personas elegidas popularmente por un mandato determinado por un tiempo definido y solamente un juez penal con un debido proceso y una investigación puede terminar sancionando o condenando, pero obviamente una vez haga todo el proceso, no puede hacer una sanción sin ningún tipo de sustentación ni el derecho a la defensa. El caso de Leopoldo en Venezuela, el caso en Bogotá, el caso de Medellín de Daniel Quintero. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, nuestros invitados Juan Felipe Namén, el profesor Ricardo Busto y el doctor Santiago Cantón, profesor de la Universidad American University, quien nos comentó este tema tan importante esta semana, la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Hasta pronto, muy amables. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria,
en La Voz del Derecho.